Pues bien, ahora seguiremos con lo que tenemos de los avances acerca del manual de MATLAB de control y hablaremos de la sección 1.3, que es el estudio temporal y frecuencial del sistema de primer y segundo orden. Veremos a continuación un tercer caso diferente al dicho anteriormente. En este caso se puede también analizar las dos raíces complejas, que es una característica de tercer caso, pero ahora el efecto de modificar el factor de amortiguamiento, como muestran las siguientes líneas de código. Lo entendemos de un vector delta de 0.1 a de 0.1 en 0.1 hasta 0.9, que este va a ir a nuestro conductor delta y nuestro factor de amortiguamiento, que va a ir aumentando de 0.1 hasta llegar a 0.9. Tenemos nuestro vector de tiempo y tenemos nuestra frecuencia natural no amortiguado. En este caso, de un valor 1 tenemos nuestro numerador, la frecuencia natural no amortiguada elevada al cuadrado, y tendremos las siguientes líneas de código que realizaremos para el programa y poder utilizar cada factor de amortiguamiento. Para poderlo graficar, tendremos nuestro denominador y tendremos nuestro escalón unitario. En base a este programa se realiza la siguiente gráfica, en la que mostrará el comportamiento ante el escalón ante una familia de respuestas de escalón de un sistema de segundo orden amortiguado. Y bien, ahora tenemos la respuesta entre nuestro escalón unitario. Este de aquí nos representa una familia de respuestas de escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado. Lo que hicimos en el programa anterior, en la que tenemos que ejecutar cada factor de amortiguamiento y poderlo graficar. En la gráfica, el conjunto de todo lo que vemos realmente es el comportamiento ante el escalón unitario, pero con la diferencia de las características de nuestro factor de amortiguamiento. Lo cambiamos desde 0.1 hasta 0.9. En este siguiente programa lo que nos realizará es un envolvente a la respuesta del caso anterior, y viene dada por las siguientes fórmulas, con las que estas, la envolvente y la del envolvente 2, envolvente 1 y la del envolvente 2, tendremos nuestro vector de tiempo definido, en la que el vector del tiempo, como sabemos, no realiza los datos a tomar para poder realizar nuestra gráfica. Tendremos nuestra frecuencia natural y no amortiguada, y tendremos un factor de amortiguamiento. Tendremos también nuestro denominador, y realizaremos, como en este caso, introduciremos, igual que en los casos anteriores, en el valor en escalón unitario. Entonces usamos el comando step para poder graficar, y utilizamos el comando plot para poder aplicar nuestro sistema. Agregamos los respectivos títulos a nuestros ejes, por ejemplo el eje X o el eje Y en nuestro título de nuestra gráfica. Ahora bien, tenemos que nuestra gráfica muestra los envolventes de la respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado. Como vimos, tenemos nuestro sistema en el que él tiene algunos picos, pero va
disminuyendo conforme al tiempo, hasta que llegue a estabilizarse. En este caso, lo que realizamos fue que los envolventes, en este caso serían como estas pendientes, no están parábolas que se crean a partir de puntos o crestas de nuestro sistema. En este siguiente programa a continuación, lo que hablaremos va a ser de los análisis de efectos. En un cero en respuesta temporal de un sistema de segundo orden. Los ceros afectan al valor de la ganancia y a la forma de respuesta transitoria, pero no a la estabilidad. Supongamos la función de transferencia siguiente sería g de s de k, la frecuencia natural al cuadrado sobre s z por s más z sobre s cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia. La frecuencia natural no amortiguada por S más la frecuencia natural del amortiguamiento al cuadrado. Según la posición de los polos y cero se tendrán y comportamientos diferentes si el valor absoluto de cero es mucho mayor que el valor absoluto de la parte real de los polos. Apenas varían la forma de la respuesta típica por los dominantes, como se muestra en la siguiente gráfica que realiza este programa. Bueno, primero tenemos nuestro vector de tiempos, nuestra k que vale 1, frecuencia no amortiguada, nuestra frecuencia natural no amortiguada, nuestro factor de amortiguamiento, c que en este caso sería nuestra constante. Tendremos nuestros numeradores sin ceros y con cero nuestro numerador 1 o nuestro numerador 2, en donde multiplicaremos k por nuestra frecuencia natural no amortiguada en un siguiente multiplicaremos cada nuestra frecuencia en amortiguada sobre el cuadrado sobre c sobre 10 por 1c. Después tendremos nuestro denominador y bueno, pasaremos a introducir nuestra escala unitaria y pues veremos qué hacen nuestras líneas de código, y para poderlo graficar utilizaremos la función plot. Y como ya vemos, nos los grafica. Y en nuestro programa anterior podemos ver la influencia de un cero lejos del eje imaginario en respuesta temporal del sistema de segundo orden. En el siguiente ejemplo veremos si el cero está entre dos raíces reales, no variar la forma de la respuesta, pero variar su rapidez, puesto que en el siguiente programa introduciremos una acción derivativa. En fin, en este siguiente programa es pues la continuación del anterior. En este caso veremos otro ejemplo con respecto a lo que ya se había mencionado. Si el cero está entre dos raíces reales, no varía la forma de la respuesta, pero varía su rapidez, pues se introduce una acción derivativa. Para eso nos realiza el siguiente programa, y en este realizaremos la simulación de este gráfico en la que nosotros introducimos la acción derivativa a través de nuestro sistema de control.
en cuanto a nuestra gráfica, esperemos que le cargue. Bueno, ya acabó. Tendremos la siguiente gráfica y esto con respecto a lo que introducimos de la acción derivativa, y como podemos ver la gráfica es diferente a la anterior y en este comportamiento en el tiempo respecto a nuestro sistema de control, introduciendo la acción derivativa en este. Y bueno, tenemos otro ejemplo. Veremos la influencia del cero cercano al eje imaginario. Por ejemplo, si el cero está más cerca del eje imaginativo que los polos reales, aumenta la rapidez de la respuesta. Como se puede observar en el siguiente esquema. Y la salida rebasa ampliamente su valor del régimen permanente. Como efecto derivativo, es muy grande aunque el sistema sin el cero no sobrepasa el valor del régimen permanente. El efecto del cero hace que sobrepase dicho valor, y eso hace. En la siguiente gráfica vemos que el fenómeno se presenta del programa anterior, y podemos ver influencias en el cero muy dominante en la respuesta temporada del sistema de segundo orden, y esto es debido porque aumenta la rapidez de la respuesta, pudiendo rebasar la salida ampliamente su valor de régimen permanente. Por ejemplo, aunque el sistema sin el cero no sobrepasa el valor, ningún régimen permanece del efecto del cero hará que sobrepase dicho valor. Y ahora bien, en otro ejemplo, veremos si el cero pasa a ser mi plano derecho y el sistema de fase no mínima modifica sensiblemente la oscilación. Típico por el ejemplo en el arranque de turbinas, como lo vamos a observar en el siguiente gráfico. En este caso, la acción derivativa inicial va en sentido contrario, y la salida del sistema por la que dicha acción derivativa es grande, cero cercano al eje imaginativo. La salida irá inicialmente en sentido contrario al régimen permanente. En esta gráfica, la cual podremos observar la influencia de un cero positivo, o sea que se encuentra en cero en el lado del semiplano derecho, en la respuesta temporal de un sistema de segundo orden. Y ahora bien, en los siguientes programas veremos el nuevo tema, que es la influencia de los polos adicionales por los dominantes al régimen transitorio. Afectan fundamentalmente los polos y ceros cercanos al eje imaginante o imaginatorio. El efecto de un cero adicional se ha visto anteriormente, puesto que lo analizaremos en este caso. Ahora el de un polo adicional se va a tomar para el estudio el caso del comportamiento. Su amortiguamiento analiza las secciones anteriores, en dicho caso la función de transferencia correspondiente tenía los polos con su parte real de 0.5. Si la distancia entre esos polos y el resto es del orden de 5, frecuencia natural no amortiguada, el factor de amortiguamiento cercano a 1, todos los polos y ceros a partir de esta distancia no afectarán al transitorio. De hecho, en el análisis de sistemas, normalmente cuando un sistema tiene número grande de polos, se trata de simplificar para obtener un sistema aproximado de segundo orden con sus polos localizados
y en los polos dominantes citados, la influencia de un polo lejano en un cercano se puede ver en la siguiente gráfica. Con respecto a ambas figuras, se muestra la salida del sistema con y sin el polo adicional, comparadas entre una entrada de escalón. Con una entrada en escalón, en esta gráfica podemos tratar la influencia de un polo lejano de la respuesta temporal. De hecho, como se observa en esta imagen, la influencia es muy pequeña o casi inexistente. Ahora bien, en este otro caso, uh, podemos notar que nuestro polo ahora está cercano al eje imaginario, por lo que en nuestra siguiente gráfica nos mostrará la influencia de tener un polo cercano al eje imaginario. Como definimos este polo, aquí lo tenemos igual a 0.2 y como podemos notar que está cerca 1 y el eje imaginario. Ahora bien, en la gráfica se observa el comportamiento que tiene con respecto al polo cercano al eje imaginario, el cual es el comportamiento a la influencia de este polo cercano a nuestro sistema y a nuestra ecuación. Y esto sería todo. Nos vemos.